Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde, en el día de hoy, Señor. Gracias por todas las bendiciones, por tu infinita misericordia. Gracias por un día más. Hoy también te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por las cosas que hayamos tenido que no sean acorde contigo, Señor, que te hayamos faltado, te hayamos fallado a ti, a nosotros mismos, a nuestros familiares, Señor. Perdónanos todos nuestros errores. Y hoy nos presentamos delante de ti para buscar tu presencia, para deleitarnos en tu palabra, para conocerte más, para aprender más de ti, Señor, para seguir caminando contigo, para que nos sigas guiando y para que nos sigas libertando de todo aquello de lo que nos hace daño. Y te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí en el grupo de discipulado y a los del grupo también normal, a cada uno de los integrantes, Señor, que los estés animando, Padre, que los estés alentando si tienen dificultades. Solamente tú conoces los problemas de cada quien de nosotros, Señor. Al que esté triste, Padre, le des alegría, al que esté turbado, le des paz, así todo lo que necesidades, Padre, económicas, espirituales, materiales, todo lo que tengamos, Señor, que seas tú tomando el control de todo eso, Señor. Pero que en este momento seas dándonos sabiduría, que seas llenando a Angélica de sabiduría y a Dani, para que sea impartiendo tu palabra y que sea el Espíritu Santo revelándonos, Señor, que hoy sea como un rayo de luz, que sea impartiendo nuestras vidas y que sea transformándolas, Padre, que lo que hoy aprendamos sea para quitar una cantidad de vendas de los ojos y que nosotros veamos la luz y cada día nos seamos mucho mejores para poder deleitarnos con tu palabra, Padre amado. Gracias, amén y amén. Amén. Bueno, vamos a... ¿Sí están viendo la pantalla ahí? Sí. 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 ¡Ay, Seba, ahí estás! Bueno, entonces vamos a continuar con el tema de la oración, ¿cierto? Vamos a saber hoy, a ver qué nos dice el Señor sobre cómo orar. Nosotros sabemos que quién más puede enseñarnos a orar sino el mismísimo Dios, porque nuestro Señor Jesucristo. Porque acuérdense cuando en Lucas 11 los discípulos le dijeron a Jesús que les enseñara a orar como Juan el Bautista le había enseñado a sus discípulos. ¿Sí me escuchan ahí, cierto? Sí, sí. Bueno, dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan les enseñó a sus discípulos. Y entonces él ahí ya da el modelo del Padre Nuestro, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, que es que hay que recitar el Padre Nuestro tal cual como está ahí en la Biblia. Y no es mentira, los que fueron católicos saben que así se recita en la religión católica. Pero si él lo colocó en Lucas 11 y luego en otra parte dice que no hagamos vanas repeticiones, cualquiera diría se está contradiciendo. Pero ¿qué es lo que Jesucristo nos está enseñando en Lucas 11 en la oración? Que ese es un modelo, ese es un modelo. Es como digamos, en cierta manera, como una forma de nosotros guiarnos para poder llegar al Padre en oración. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta al momento de nosotros orar? Primero, orar al Padre Celestial. O sea, las oraciones, por lo general, deben ir dirigidas a nuestro Padre Celestial. Y nos tenemos que dirigir a Él
como hijos suyos. ¿Por qué? ¿Cómo se dirige un hijo sabio, cómo se dirige a su papá? Con respeto, digamos, con subordinación, con humildad. Entonces, nosotros debemos dirigirnos a nuestro Padre Celestial como lo que es Él para nosotros, como un Padre. Dice que orar con una actitud reverente, digámoslo en otras palabras, con respeto. ¿Por qué? Porque nos estamos dirigiendo a una persona que es santificada. Y es por eso que nosotros debemos tener en la mente a quién le estamos hablando. Hay gente que se acerca al trono de Dios con irrespeto, como si le estuviese hablando al amiguito, al vecino, o incluso, podríamos hasta decir, hay hijos que no respetan a su mamá. Entonces así también van a tratar a Dios. Yo me acuerdo cuando yo estaba trabajando, me acuerdo que yo le hablé a 2 personas en esa escuela, a mamá y a hija. Y les hablé porque ellas fueron las que me empezaron a preguntar sobre el tema de Dios. Y puede que yo no me le meta a la gente así de entrada a hablarles de Dios, pero si me dan cuerda, no hay quien me pare. Y me preguntaron, entonces yo empecé a hablarles de Dios de acuerdo a las preguntas que me hacían. Y ellos me hacían otra y otra y yo les daba la respuesta y otra. A la final me dijo la señora, ay, ¿sabe qué? No me siga hablando de ese man. Y yo me sorprendí porque yo dije, caramba, yo hablar de Dios de esa manera, ese man, como si fuera menos que ella, o como, no sé, con ese irrespeto. Y a los meses llegó la hija a trabajar allá a la escuela, y también una noche nos tocó servicio, y nos pusimos a hablar, y ella fue la que me empezó a preguntar, y yo empecé también a responderle, y a lo último me dijo lo mismo que la mamá me había dicho tiempo atrás, ay, ¿sabe qué, mi intendente? No me hable de ese man. Y yo me quedé, y ella se paró de ahí y enseguida se fue a seguir patrullando. Y yo dije para entre mí, así le van a decir cuando estén al frente de él si no se llegan a arrepentir de aquí a allá. Entonces, nosotros tenemos, así no estemos orando y vamos a decir algo de Dios, tenemos que hacerlo con respeto. No hay que ese es el creador del cielo, es el creador de nosotros dependemos de Él. Antes Dios es muy misericordioso, es demasiado bueno con nosotros. También tenemos que orar con un corazón sumiso. Nosotros tenemos que llegar glorificando su nombre y sometiéndonos a su orden del día, no exigiendo nuestra voluntad. Si más no recuerdo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, y se acuerdan que ellos llegaron al desierto, lo primero que ellos tuvieron fue sed. Y cuando fueron a tomar de un pozo de agua que había ahí, esa agua estaba amarga, ¿no? Y empezaron a renegar contra Moisés y diciendo que si Dios era que los había llevado allá para matarlos, para hacerlos morir de sed en el desierto, y empezaron a renegar contra Dios. Entonces, digamos lo que ellos podían estar en ese momento, hablando espiritualmente, en un momento de oración, tenían una necesidad que era el agua. Entonces, hay formas de pedir las cosas. Y una de esas, en el caso de ellos en ese momento, si tenían sed, ¿cómo es lo más normal pedirle agua a Dios? Si ya ellos habían visto que Dios mandó 10 plagas a Egipto para que los pudiera soltar. Luego les abre el mar rojo para que pasen por ahí. Y llegan allá, y cómo no han de pensar a que si piden agua con sumisión, con respeto, con humildad, ¿cómo podrían pensar que ese Dios que abrió el mar rojo, que mandó las 9 plagas, no les iba a dar agua? O sea, no era la forma de pedir el agua. Y varias cosas que se repiten en el desierto de cómo ellos pedían las cosas cuando fueron a comer y ya están aburridos del mismo maná. Entonces nosotros, esa es una muestra de que cuando nosotros venimos al Padre tenemos que venir con sumisión, no creyéndonos que Él nos tiene que servir a nosotros. No, porque es que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Hay que tener eso muy en cuenta. Orar por nuestras necesidades diarias. O sea, Dios sabe las necesidades que nosotros tenemos, incluso en la Biblia dice que Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Pero nosotros tenemos que decirle a Él, Señor, ayúdame en esto, yo necesito esto. ¿Por qué? Porque con eso nosotros le estamos dando a entender a Dios
que nosotros hemos entendido que dependemos de Él. Hemos entendido que dependemos de Él y que por eso es que estamos allí pidiéndole lo que necesitamos. Entonces, vamos con esa actitud de demostrarle a Él que nosotros hemos entendido eso. Ahora, hay que orar por limpieza espiritual. Miren, lo que la comida es para el cuerpo, el perdón es para el alma. Nosotros necesitamos ser limpios, porque si nosotros estamos sucios, esa suciedad o ese pecado es el que nos separa de la presencia de nuestro Señor. Si nosotros vamos y pedimos limpieza espiritual, cuando Él nos limpia, nosotros podemos tener más fácilmente acceso al trono, al lugar santísimo, a su presencia, digámoslo de esa manera. Entonces nosotros siempre tenemos que estar pidiendo que nos limpie. Ahora, Él también dio herramientas para que nos limpiemos. Si Sandrita mira y Mari, ahí en ese libro de las oraciones, hay oraciones para liberación, hay oraciones de renuncia, y las de liberación y renuncia son como limpiarnos nosotros mismos. Nosotros mismos lo podemos hacer. ¿Qué es el ingrediente principal cuando lo hagamos? La fe. Tener fe de que en el momento que estamos haciendo esa oración, creemos que Dios nos está limpiando. Otra cosa a tener en cuenta es orar por pureza. Hay que tener en cuenta que Dios no nos tienta. Pero como Él sabe que Satanás sí nos tienta y como Él sabe que nosotros también podemos ser tentados de nuestra propia concupiscencia, o sea, de nuestra propia maldad, de nuestra propia pecaminosidad, o sea, de nuestros deseos malos, podemos ser tentados. Entonces, nosotros tenemos que orarle a Dios pidiéndole que nos limpie, que nos ayude a ser puros, ¿sí? Y si hay algo, miren, hay algo en la palabra que dice que nosotros entre más palabra leamos, más aprendemos, más sabiduría obtenemos. Y aparte de que obtenemos más sabiduría, esa palabra que vamos leyendo todos los días, esa palabra nos va limpiando. Y es simple y llanamente, ¿por qué? Porque si usted ese día leyó, vamos a suponer, en la parte donde Dios le dice a Caín que cierre la puerta, que si le da cabida al pecado, el pecado puede entrar a la puerta y hacer con él lo que él quiera, pero que él en sus manos tiene la posibilidad de no permitir que el pecado se enseñoree de él, que él tiene el poder de echar fuera el pecado. Entonces, si uno lee eso y uno dice, yo tengo el poder en la mano para no caer así, no, entonces yo voy a hacer lo que Dios le está diciendo a Caín. ¿Qué le decía Dios a Caín? Cierra la puerta. Bueno, entonces yo voy a cerrar la puerta. Y hoy aprendiste eso, mañana aprendes otra cosa, pasado que leas la Biblia aprendes otra cosa. Y como de una vez se supone que lo vas a ir poniendo en práctica, tú te vas limpiando. La palabra te va limpiando. Porque ya tú dices, no, esto lo hizo Caín, no, yo no voy a hacer eso. Por acá vi que esto lo hizo Sara o lo hizo Abraham, no, yo no voy a hacer eso. Y entonces la palabra nos va limpiando y vamos adquiriendo esa pureza. Y cuando lleguen las tentaciones, por donde sea que lleguen, que nada más pueden llegar por nuestras concupiscencias o malos deseos y por los lados de Satanás, porque Dios no nos tienta, entonces nosotros vamos a estar firmes y no caer en esas tentaciones. Bueno, hasta ahí vamos entendiendo, ¿cierto? Sí, Angélica. Sí. ¿Quién no ha escuchado de que la oración tiene poder? Siempre, ¿cierto? Muchos hemos escuchado que la oración tiene poder y yo soy fiel testigo de que es así, porque Dios me ha permitido vivir experiencias en las que uno ha orado y ha visto la respuesta. Entonces, si nosotros vamos a mirar a lo largo de los años, ustedes saben cómo ha evolucionado el mundo en cuanto a las armas de guerra. Aquí estamos hablando de las armas de guerra naturales.
materiales, las que pueden ver nuestros ojos, las carnales, digámoslo de esa manera. Estas armas de guerra han ido evolucionando. Si nosotros miramos desde un principio, el hombre para defenderse, para cazar animales y muchas cosas, ellos utilizaban hachas, lanzas, arcos, flechas, espadas, ballestas, fuego griego, lanzapiedras. Cierto, pero a medida que ha ido pasando el tiempo, en esa maldad que tiene el hombre en el corazón, y yo siempre lo he dicho, la gente, la gente mala es súper inteligente, pero para hacer cosas malas. Eso se idean unas cosas para robar un banco, los delincuentes se idean unas cosas para robar bancos, para enviar la droga a otros países. O sea, eso nadie creería que tuvieran semejante inteligencia para esas cosas. Pero yo digo, el que está detrás es el que los maneja y es el que le da todas esas habilidades para que lo hagan, porque Dios no se presta para eso. Entonces vemos que en esas ganas unos de defenderse y otros de atacarse, han invertido dinero y tiempo y todo en organizar estas armas de guerra e irlas haciendo más potentes con el tiempo. Ya luego, mira, aparecieron los cohetes chinos, los cañones, las minas marinas, las armas de fuego como ametralladoras, fusil, pistola, revólver. Aparecieron las redes de trincheras como arma defensiva. La red de trincheras es donde ellos hacían unos huecos y se escondían, y desde ahí salían salían, no, se asomaban y pues apuntaban y le disparaban al enemigo. Y eso revolucionó en un tiempo ese red de trincheras porque era una forma de cuidarse, de atrincherarse y de cuidarse. Los tanques militares que se utilizaron como movilidad ofensiva ya no solo era el cuento de quedarse en las trincheras y desde ahí disparar, porque eso lo que les impedía era el movimiento, o sea, tener que moverse y llegar hasta el enemigo. Ya cuando se inventan los tanques, bueno, ya podían ir dentro de los tanques y ir avanzando y entrar en lugar enemigo y así más fácil atacar al enemigo. Ya hoy hablamos de bombas atómicas, de agentes biológicos, de guerra cibernética, de drones militares. Ya hay drones que ellos los envían por el aire y van y le disparan al enemigo. Entonces, miren hasta dónde ha llegado esas ganas del ser humano de que en ese momento de guerra, de problemas, de riñas y todo eso, cómo organizarse para matar al enemigo. Pero todo eso nosotros sabemos que el que está detrás es Satanás. Pero si nosotros nos vamos a 2 Corintios 10:4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, el tanque armado o tanque de guerra armado de nosotros es la oración. Miren, cuando el pueblo de Dios pone en acción la oración, mejor dicho, como dice en la Biblia, las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Dios. Yo por allá escuchaba una vez un testimonio de un pastor que él era satanista y él se convirtió a Cristo. Y él decía que una vez a él le dieron la misión de ir a un barrio y de ir a atacar ese barrio. Y resulta que cuando él llega al barrio, él siente algo, una fuerza, un poder que no lo dejaba pasar. No lo dejaba pasar. Y cuando él se pone a mirar y se da cuenta que son unos cristianos, sí, así es, Jay. Y cuando él se da cuenta, unos 4 o 5 cristianos orando. O sea, ellos se agarraban de las manos y se ponían a orar. Y él decía que él no podía penetrar más allá a donde tenía que llegar en el barrio porque esos cristianos se mantenían orando y parecía que alrededor de ese barrio había una cobertura que tenía poder y no lo dejaba pasar a él. Y simplemente, ¿qué hacían los cristianos? Orar. Era lo único. Entonces, la oración tiene poder. Mateo 16:18 dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si Dios lo dijo, si Jesucristo lo dijo, eso se cumple. Si nosotros nos paramos en pie de lucha, de guerra, a orar, se cumple eso que él dijo de que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia.
Y Efesios 6:18 dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Tenemos que orar por nosotros, por nuestros hermanos en Cristo. Tenemos que orar por nuestra familia, orar por nuestro barrio, orar por nuestros vecinos, orar, orar y orar en todo momento. Dicen que cuando uno se levanta en la madrugada a orar, eso, si la oración tiene poder, y más ligero nos levantamos a esa hora, son muchos los planes del diablo que se destruyen, que se dañan, que quedan sin ejecución. Porque, como dice aquí Jay, la oración es para nosotros como para el diablo como una dinamita, ¿sí? Esa es nuestra arma defensiva. Ahora, dice la Biblia que para Pablo la oración era la estrategia de batalla que necesitaba para impulsarlo a la victoria. Él podía estar encarcelado y atado, pero él allá dentro de la cárcel, él oraba. Y estando preso dentro de la cárcel, ¿cuántos libros de la Biblia él escribió? Así que él estaba atado físicamente, encarcelado físicamente, pero espiritualmente no. Entonces nosotros debemos tomar eso como ejemplo. Mateo 19:26 dice, y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. La oración eficaz del justo puede mucho. Si nosotros estamos aquí en nuestras casas orando por alguien que está en otra ciudad, crean y tengan fe que lo que uno está orando hasta allá va a surtir efecto. Porque para Dios nada es imposible. Él no tiene barrera en el tiempo ni en la distancia. Y Él va a enviar a sus ángeles a que hagan allá lo que nosotros estamos orando acá. Él los va a mandar a que hagan eso. Y como dice Santiago, que la oración del justo puede mucho. ¿Quién es la persona justa? No es la persona que nosotros decimos, ay, es bueno, fulanito es bueno. No, la persona justa es aquella que ya recibió a Cristo en su vida y ha sido lavado de sus pecados. Y con esa sangre que fue lavado es lo que le permite a él estar justificado frente a Dios Padre, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el justo, el que ha sido justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando una persona así ora, su oración es escuchada por nuestro Padre Celestial. Miremos los ingredientes de la oración. Primero, deseo de hablar con Dios. Para nosotros iniciar la oración, tenemos que tener el deseo de ir a hablar con Él, ¿cierto? Créeme que hay personas que ya tienen una madurez espiritual que dicen, bueno, hay veces que uno no quiere orar, a veces uno no quiere leer Biblia, a veces uno no quiere tal cosa, pero nos tenemos que obligar a la carne, porque es la carne la que está diciendo que no quiere. Pero como se supone que nosotros vivimos en Cristo, el que tiene que mandar en nosotros es el Espíritu, no la carne ni el alma. Entonces yo tengo que doblegar mi carne e irme a hablar con Dios, así mi carne no quiera. Entonces lo primero es tener ese deseo, y aunque no se tenga el deseo, hay que doblegar la carne. Y miren lo que dice Salmo 42, dice, como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Tenemos que vivir anhelando la presencia de Dios en nuestras vidas todos los días, porque eso va a hacer que nosotros busquemos el tiempo, el lugar para irnos a hablar con Él. Entonces, ese es el primer ingrediente de la oración, el deseo de hablar con Papá Dios. Luego, la privacidad. Es mejor orar en lo secreto, porque nuestro Padre en lo secreto todo lo ve y Él después nos recompensa en público, como dice Mateo 6:6. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Claro está que uno no va a ir a orar por la recompensa, ¿cierto?
Voy a orar porque deseo tener un encuentro con Él en ese momento, porque deseo hablar con Él, deseo sentir su presencia y con esa expectativa a ver qué va a suceder, qué sueño me va a dar, qué visión me va a dar, qué me va a decir. Y en su palabra cuando la lea, ¿qué me va a decir? O sea, con esa expectativa. Pero no vayamos tanto porque, no, yo sí, si oro, Él me va a recompensar. No, porque ya uno pensaría está yendo por interés y Dios se va a dar cuenta de eso. Entonces, uno, deseo de hablar con Dios y dos, busquemos la privacidad. Es de lógica que hay oraciones que se hacen en público. Por ejemplo, cuando estamos en una iglesia, todos los hermanos juntos allá congregados, pues si vamos a orar en un momento, pues ahí se está orando en público. Entonces, pero cuando somos nosotros los que queremos hablar con Él y hablarle de cosas que de pronto no se necesita que otros la sepan, es mejor orar en privacidad. Y hay gente que se le va mucho mejor a orar así a solas en privacidad que orar así a lo público, o sea, no se siente como con tanta libertad. El otro ingrediente principal que diría yo, lo más esencial en la oración es la fe. ¿Por qué? Porque dice que la fe es la esencia de lo que se cree. Es el poder que activa el mundo invisible de los cielos. La fe es el poder que activa el mundo invisible de los cielos. O sea que si usted ora y hizo esa oración sin fe, no espere que en el mundo se hagan la realidad las cosas que de pronto están en el cielo ya programadas hace rato. O sea, hay que tener fe para que eso se haga visible aquí en la tierra. Porque la fe es la llave de los cielos que abre las puertas de las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, si yo le estoy pidiendo algo a Dios en oración, yo tengo que creer que Él me va a dar eso. Yo tengo que creer que Él tiene el poder para hacerlo. ¿Cierto? Yo tengo la fe o la creencia de que Él me va a dar eso que yo le estoy pidiendo. ¿Ya? Entonces, en el mundo natural muchas personas quieren ver un milagro o una señal para servirle a Dios. Otros dicen, yo tengo que ver para creer. Pero para el mundo espiritual las cosas no suceden de esa manera, porque Él dice, si me sirves, las señales te seguirán a ti y si crees, verás la gloria de Dios. Y eso Jesús se lo dijo a Marta, la hermana de Lázaro, pero hoy nos lo dice a nosotros. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Eso está en Juan 11:40. Entonces, si nosotros no creemos primero, no vamos a poder ver después. Pero ese cuento de que primero hay que ver para creer, eso es mentira. Y la persona se va a quedar ahí engañada porque eso sí no resulta. Así no son las ecuaciones de Dios. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Hay gente que se pone a orar y no cree de que Dios tenga el poder para darle eso que está pidiendo y tampoco creen de que Dios los esté escuchando en ese momento que están haciendo la oración. O sea que, mejor dicho, se perdió ese tiempito. Se perdió. Marcos 9:23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. O sea, la fe, mejor dicho. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Acuérdense que ahí nosotros tenemos que tener un lenguaje. Ustedes saben una frase que dice que no, yo soy la mujer de fe o el hombre de fe. Habla de las cosas que son, ¿cómo es? Como si fueran, ¿cómo es? Las cosas, algo así siempre decimos. La mujer de fe ve las cosas que no son como si fueran, algo así. Entonces, nosotros tenemos que incluso acompañar de nuestro vocabulario con la fe, como declarando que eso que nosotros estamos pidiendo se va a hacer realidad. El cuarto punto es pedir en el nombre de Jesús. Eso ya lo sabemos. Nosotros para pedirle al Padre, para darle gracias al Padre, para bendecir al Padre, para alabarlo, para adorarlo, todo tiene que ser en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ayer
Ayer Reni contaba un testimonio de él, que él apenas estaba empezando en el cristianismo y él y que se puso a orar, él sintió la presencia del Espíritu Santo, que él estaba llorando y él no sabía, y apenas estaba, o no sé si era que también estaba metido en los caminos de Dios, o Dios ya como que le estaba mostrando cositas de que lo estaba llamando. Y él dice que nada más con una canción que empezó a escuchar y él se puso a llorar, sentía como si el Espíritu Santo estuviera ahí, lo tenía agarrado, esto y lo otro, y se puso a orar y él dice que más lo sentía y más a esto, cuando en un momento cuando empezó a orar y dice, no sé qué es la Virgen María, y hasta ahí le llegó la presencia, hasta ahí le llegó lo que él estaba sintiendo, hasta ahí le llegó el llanto. Entonces, nosotros nos echamos a reír porque como nosotros sabemos que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pide, que se ora, que es todo ahí en la oración con Dios, porque no hay ningún otro intermediario. El único intermediario es nuestro Señor Jesucristo. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición, porque piden en mi nombre. Entonces, Él mismo lo está diciendo. Pediremos en su nombre. El otro ingrediente es orar con humildad. Ya lo habíamos dicho en la parte anterior. Acercarnos con un corazón sumiso. Entonces nosotros no podemos ir a orarle a Dios con orgullo, con altivez, con fariseísmo. ¿Qué es el fariseísmo? Es lo mismo que la hipocresía. Entonces nosotros no podemos ir ante Dios con hipocresía porque es que Él conoce el corazón de todos nosotros. De Él no nos podemos burlar, a Él no lo podemos engañar. Si no lo pudo hacer ni siquiera Lucifer cuando estaba arriba en el cielo, menos nosotros, porque Dios conoce el corazón. Y en Lucas 18 se dice, habla del fariseo y del publicano. Y habla cuando el fariseo decía, Señor, él estaba de pie y él hizo la siguiente oración. Señor, te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos que está ahí al lado. Mire cómo empezó en la oración. En cambio dice que el cobrador de impuestos era tanta como la culpa que él sentía, como ¿cómo les digo yo? Como la humildad, como el reconocimiento de que él era un pecador, que él ni se atrevía a levantar la mirada y se daba solamente golpes de pecho en señal del dolor y la vergüenza que él sentía por ser pecador. En cambio el otro decía, no, yo no soy como otros, como ese cobrador de impuestos que está allá, porque yo hasta doy mi diezmo, eso decía el fariseo. Entonces, léanse bien esa parábola en Lucas 18 para que miren cómo oró el fariseo y cómo fue la actitud del cobrador de impuestos. Y traten de profundizar en esa historia. Les va a ayudar mucho para la oración. Y por último, el corazón sincero. Lo que le decía, no podemos engañar a nuestro Señor, porque Él mira el corazón. En Primera de Samuel dice que el Señor dijo, recuerdan cuando Dios mandó a Samuel a ungir a David. David estaba pequeño y él tenía, si no estoy mal, él tenía 7 hermanos más o 6, algo así, y él era el último. Y cuando Samuel va a ungir, como él no conocía a David, cuando Isaí le presenta el primer hijo, él de una vez dijo, este mínimo es. ¿Por qué? Porque el pelado era como fortachón, como alto, como trozo, como que se le veía que tenía buen físico. Y dijo Samuel, no, este es, mínimo este es. Y cuando lo va a ungir, Dios le dice, ese no es. Y le mandan el segundo y dijo, parece que este sí. Y así hasta que llegó al sexto. Y Dios le dijo que ninguno de ellos era. Porque Samuel se fijaba en la parte exterior. En cambio, el Señor dice en la primera de Samuel que él mira el corazón. Entonces, él le tuvo que decir a Isaí que si él tenía algún otro hijo. Le preguntó y le dijo que sí, que estaba por allá cuidando las ovejas. Le dijo, bueno, tráelo, porque si tú no lo traes, no, entonces no podemos empezar a comer hasta que él no venga. Y lo mandó a traer y ese sí era. Y era el más debilucho, el más chiquito, el más
llevadito, hermano, no sé qué. Y ese era. Pero ¿qué miraba Dios? El corazón, no la parte externa. En la prioridad de la oración, nosotros tenemos que tener la oración como el oxígeno de nuestra vida espiritual. Y el oxígeno, si uno no respira, se muere. Entonces, cuando una persona no ora, no tiene la oración como una prioridad en su vida, espiritualmente se va ahogando, o sea, se va quedando sin respiración y se muere espiritualmente. Se dice que la oración es la llave invisible para el éxito de todo ministerio de la iglesia y la iglesia misma. Yo soy testigo de iglesias que se han enfrascado o han puesto su esperanza en los diezmos que dan los fieles y no en la oración, ni que es Dios el que provee para la iglesia. Entonces, esas iglesias han decaído, se han venido abajo, porque en última se la pasan predicando del diezmo, que el diezmo para arriba, que el diezmo para abajo. ¿Pero por qué? Por las necesidades que tienen en la iglesia, que hay que pagar el arriendo, que hay que pagar los servicios, que hay que pagar una cosa, que hay que pagar la otra. Entonces, en vez de irse a orar y decirle, Señor, plata no tengo para pagar el arriendo, por favor, provéeme, pon en el corazón de los fieles que a ellos les nazca dar el diezmo. Pero no, la más fácil es coger y hacer una prédica de 2 horas hablando del diezmo, y eso aburre a la gente, y hay gente que ni vuelve. Entonces, ¿por qué? Porque los líderes han puesto los ojos en las ovejas y no en Dios. También dice que permite a los hijos de Dios interactuar con el Padre Celestial. Entonces, si no hay oración, no podemos tener una comunión estrecha con el Señor. Dice también que la oración es la fragilidad humana unida en comunión con la perfección divina. Está hablando del momento de la oración. Cuando yo oro, es mi fragilidad humana que está unida en comunión con la perfección de mi Dios. La oración también es sumamente importante para Dios y así también debería serlo para nosotros. Y la otra que dice que la oración, Jesús priorizaba la oración sobre casi todas las demás cosas en la iglesia. ¿Se acuerdan que ahí habla mucho de que él se iba a orar y los discípulos se quedaban dormidos y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él se enojó cuando vio que tenían la iglesia, la sinagoga, para otras cosas, menos para lo que era ir allá a orar y tener comunión con Dios allá en la sinagoga. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda? No. No, Angélica. Claro. Bien, gracias. Bueno, hay 4 clases de oración. Está la de confesión, está la de adoración, la de súplica y la de acción de gracias. Voy a hacer una pregunta ahorita a ver quién se gana un premio. La confesión dice que es la oración que se sincera sobre el pecado. O sea, esta es una oración que por regla de 3 la tenemos que hacer privada, porque nosotros no vamos a ir a confesarle nuestros pecados a Dios y que la otra persona esté ya la escuchando, ¿cierto? Por ende, esta oración debe ser más que privada, eso es por allá cerrando la puerta y todo. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. En tal caso, que aquí sea que vayamos a hablar del chisme o sea, que nosotros hemos sido chismosos o lo que sea. Salmo 32:1 dice, oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia y a quienes se les cubre su pecado, si hemos sido desobedientes. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la oración de confesión es cuando yo voy donde Dios y por intermedio de mi Señor Jesucristo, yo le pido que me perdone los pecados y se los empiezo a confesar. Y si yo se los confieso, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. Denme un momentico, voy a cerrar la ventana que una gritería ahí. Se escucha menos.
La segunda es la oración de adoración, es donde se alaba y se exalta a nuestro Señor. Las oraciones no todo el tiempo tienen que ser pedidos y pedidos y pedidos. Hay oraciones que nosotros podemos hacer simplemente basándonos en alabarlo a Él, exaltarlo, mirar ¿cómo se llama eso? Sus atributos, sus cualidades, y no enfrascarnos en que Señor, dame esto, dame aquello, ayúdame en esto otro. Dice que en la adoración no le pedimos nada, solamente lo exaltamos y lo honramos. En esa oración de adoración nosotros debemos darle gracias también por lo que Él ha hecho en nosotros. Efesios 1, 5, 6 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó. O sea, la adoración es también como un acto de gratitud al Señor. Y si nosotros miramos en la Biblia, dice que nosotros hemos sido creados para adorar al Señor. Miren, cuando yo empecé en los caminos de Dios, les soy sincera, a mí lo que menos me gustaba de todo era la adoración. Yo sentía que eso daba sueño, que no, que... Porque la oración normal que uno hace y la adoración son muy diferentes. Entonces a mí la adoración no me gustaba mucho. Pero gracias a Dios que con el tiempo entre uno va aprendiendo, el Señor le va enseñando a uno. Y mira, hay momentos en los que yo digo, voy a ayunar. Y me acuerdo una vez que yo fui a ayunar y yo era, ponga alabanza, y ponga alabanza, y ponga alabanza. Y lo que la alabanza decía, eso yo le hablaba a Dios. Y lo exaltaba y le decía, Señor, que tú eres lindo, que tú tantas cosas que has hecho por mí, yo te doy gracias, tú eres esto, tú eres el alfa, la omega, el eterno. Me la pasé hasta las 5 de la tarde solamente adorando. Y ahí fue de ahí para acá, yo siento que ya a mí eso no me aburre, al contrario. Al contrario, yo escucho una alabanza y siento eso por allá adentro como de querer irlo a alabar. Dice Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Mire, yo les digo, ¿sabe cuál es la mejor adoración o alabanza? Cuando uno tiene el corazón... Sí, eso sí es verdad, Jay, que la alabanza y liberación. Miren, yo he notado que cuando uno está pasando por una situación bien difícil, donde de pronto hay dolor, donde hay tristeza, miren, ustedes toman ese momento y en ese momento ustedes se ponen a adorarlo. Eso es lo que se llama el sacrificio de alabanza. Porque aún en medio del problema que tienes, en medio de la tristeza que estás sufriendo, en medio del dolor que estás sintiendo y que tú te pongas a alabarlo a él, eso, todo lo que tú le digas sale del alma, todo lo que tú le digas sale de tu corazón. Y esa es la mejor adoración que uno le puede dar a él. Entonces, cuando nosotros estemos en una situación así, en vez de ponernos allá a sentarnos a llorar y a lamentarnos y a echar contra la vida, contra Dios, contra el mundo, mejor pongámonos a alabarlo a él. Y verán cómo llega, como olor fragante, cómo llegan esa adoración allá a los pies de nuestro Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo, o sea, si dice que todo lo que respira alabe a Dios, entonces quiere decir que las plantas, los animales, todo eso que respira, los peces, las aves, alaban al Señor. ¿Cuánto más lo tenemos que alabar nosotros, que también respiramos? La oración de súplica es pedirle algo a Dios. En la oración de súplica, nosotros significa rogar, pedir o apelar a que Él haga algo o provea para nosotros o para los demás. Yo digo que la oración de súplica es como, por ejemplo, nosotros nos podemos acercar en la oración de diferentes maneras. Por ejemplo, hay oraciones que yo le hago a Dios simplemente como hablando normalmente con Él. Señor, ¿tú te acuerdas cuando yo tal cosa, cuando yo vivía en tal parte? ¿Te acuerdas cuando yo te oraba y tal cosa? Y yo le hablo así.
¿cierto? Pero la oración de súplica ya es algo mucho más, aquí habla de rogar, o sea, es como rogar. Es como cuando uno le dice al papá de uno, cuando uno estaba pequeño, papi, dame un dulce. Y él de pronto estaba como ocupado, no le prestaba atención a uno y volvía uno, papi, dame un dulce. Y de pronto él dice, no, no te doy dulce porque eso te cacarea los dientes o te revuelve las lombrices, bueno, lo que sea, alguna excusa. Y vuelve uno y le ruega así, papi, dame el dulce, mira qué tal cosa, mira qué tal otra, y empiezan a añadirle las razones y los por qué. Entonces eso es como rogar, como pedir, como apelar. Es como que de pronto ya Dios le haya dicho que no a uno frente a alguna situación y apelar es como uno volver a decirle, Señor, pero mira, yo sé que me dijiste que no, pero por qué no lo miras otra vez? ¿Por qué no vuelve y lo reflexionas, Padre Santo, mira por esto, por aquello? Eso es como apelar. Entonces, a que Él haga algo o provea algo para nosotros o para alguna otra persona. Y dice la Biblia que nosotros, dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Aquí él está diciendo, cuando habla de súplica, es que nosotros tenemos que volver a orar y volver a orar y volver a orar, o sea, persistir. No que porque oramos no se nos dieron las cosas y ya dejamos todo ahí, no, hay que persistir, eso es rogar. Santiago 4:2 dice, ustedes desean las cosas pero no las consiguen. Su envidia puede llegar hasta el extremo de matar y aún así no consiguen lo que quieren. Por eso discuten y pelean, no consiguen lo que quieren porque no se lo piden a Dios. Y si se lo piden tampoco lo saben pedir. Imagínense uno pidiéndole algo a Dios en nombre de la Virgen María, pues ya ahí de entrada ya no le van a dar nada. No se cansen de pedir y Dios les dará. Sigan buscando y encontrarán. Llamen a la puerta una y otra vez y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. El que busca encuentra y al que llama a la puerta se le abrirá. Entonces eso de súplica es rogar, es persistir, es insistir, ¿sí? Anexándole todos los ingredientes que ya vimos atrás. Y la acción de gracias es gratitud dirigida a Dios y expresada con humildad. Mientras que la alabanza se concentra más en quién es Dios, o sea, aquí cuando hablamos de la de adoración, que mientras que la alabanza se concentra más en quién es Dios, la acción de gracias resalta lo que Dios ha hecho o está haciendo en nuestras vidas. Miren la diferencia. Mientras que la oración de alabanza o de adoración se concentra más en quién es Dios, la de acción de gracias se concentra es en lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que está haciendo. O sea que aquí uno le va a dar gracias a Él por lo que Él ha hecho o el proceso que nos ha permitido vivir, todo lo que nos ha transformado, nos ha restaurado, todas las cosas que Él ha hecho. Señor, ya sé que yo viví en mi vida tal situación y fue para tú moldearme en tal cosa. Ah, ya sé por qué me hiciste pasar por tal cosa, fue para ayudarme en este detalle de mi vida, de mi personalidad. Entonces, yo te doy gracias, Padre, porque por todo lo que tú has hecho. Si yo estoy aquí y lo que tengo es porque tú me lo has dado. O sea, ahí uno resalta lo que Dios ha hecho en nosotros. Salmo 69:30 dice, entonces alabaré el nombre de Dios con cánticos y lo honraré con acción de gracias. Ahora hago la pregunta. ¿En cuál de estas 4 clases de oración encajarían ustedes la oración de guerra espiritual? En adoración. ¡Bravo! Sí, ahí, en adoración. Miren, cuando uno adora a Dios, escuchaba yo en una prédica y lo leí, creo, si no estoy mal, en el libro de Rebeca Brown, de que cuando uno está en adoración, ahí está uno guerreando. Y que si uno está adorando en espíritu y en verdad, como dice la Biblia, Dios toma nuestro espíritu y lo lleva al campo de batalla. En ese momento que uno está adorando, lo lleva al campo de batalla y allá el espíritu de uno libra las batallas mientras uno está adorando al Señor. Entonces,
Decía el predicador, ustedes no han notado que cuando ustedes se meten en adoración en espíritu y en verdad, sienten que cuando terminan están cansados, se sienten como agotados. Y él decía, ¿por qué? Porque es que nuestro espíritu Dios lo tomó y lo llevó allá, al lugar donde libró batallas contra el enemigo. Entonces ustedes se imaginan una adoración a plena madrugada. Eso debe ser una bomba atómica para Satanás. ¿Cierto? Bueno, hasta ahí, y todavía, miren, hay mucha tela para cortar sobre la oración. Sí, como en las vigilias. Exactamente. Miren, a uno a veces le da, bueno, a mí, a veces uno le da como cosa, ay, yo voy a coger y voy a poner alabanzas aquí a alto volumen y haciendo las 2, 3 de la mañana. Y una vez se pone a mirar y dice, ¿y por qué la gente pone ese escándalo, esa música, hasta las 5 de la mañana que se ponen a tomar? Pero ahí no pasa nada. Pero fuera uno que hiciera eso, hasta las 2, 3, 4 de la mañana orando a Dios y con alabanzas en alto volumen, yo me imagino cómo correrían a echarnos la policía. Y uno no lo hace a veces por respeto. Yo me levanto a veces a orar a las 3, 4 de la mañana y yo pongo mis alabancitas, pero a un volumen moderado que no vaya a molestar a nadie, ¿cierto? Pero donde uno también fuera como ellos, que no le importara, y uno pusiera esas alabanzas y adorar a Dios a esa hora, y yo sé que muchas partes lo hacen, eso sería, como les digo, una bomba atómica para el enemigo y sus planes a esa hora. Bueno, hasta el momento, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que agregar a la clase? ¿Alguna experiencia que hayan tenido con la oración? Ah, no, mire, yo oré y ay, ahí a la media hora vi la respuesta de mi oración. O llevaba tantos años orando y vine a ver la respuesta a los tantos años. ¿Alguien que quiera aportar algo? Les quería compartir que uno muchas veces cuando está orando, el mismo Espíritu Santo de Dios lo guía a orar como conviene, como dice Romanos 6, 26 y 28. Dice que no sabemos orar como conviene, pero que el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces nos lleva a la adoración, nos lleva incluso a la súplica. No, a veces no somos capaces de entrar a la presencia del Señor, entonces nos lleva a la confesión, porque a veces contristamos al Espíritu Santo y también a veces nos ha dicho de gracias, gracias, y uno en medio de gracias porque Él le recuerda a uno todo lo lindo que ha sido con nosotros y uno le da gracias por lo malo, por los momentos tristes y difíciles y entra uno en ese quebranto. Entonces yo pienso que nosotros cuando nos ejercitamos en la oración, el Espíritu de Dios nos lleva a verdaderamente a orar como conviene y nos lleva a la presencia de Dios. Yo se lo digo en la súplica, porque yo muchas veces no sé cómo orar, oro normal, no sé qué. Cuando el Espíritu de Dios me pone las manos como en símbolo de súplica, como cuando uno rezaba que las junta, y uno dice, te lo suplico, te lo imploro, Señor, por favor, y uno dice, Dios mío, pero yo, ¿por qué oré así? Yo recuerdo un día que Dios me tomó en oración y en una súplica y resulta que estábamos en un grupo de Proyecto Iglesia y habían unos venezolanos y ellos sí oraban normal. Cuando el Señor me tomó en el espíritu y me empezó a poner el dolor de ellos que son como caminantes, el dolor de ellos que fueron desplazados de su tierra y todo eso, y me puse yo a llorar que yo no era capaz. Y ten misericordia. Y ellos pararon la oración de ellos y se quedaron mirándome. Pues esta es la hora que nunca más los volví a ver reunidos. ¿Por qué? Porque fue tanto el impacto de ellos que como quien dice, no, yo pienso así, que de pronto fue que el Espíritu de Dios me puso a sentir lo que ellos estaban sintiendo verdaderamente, lo que Dios me quería que yo sintiera por ellos y el dolor también de Dios. Y yo pienso que a veces hay oraciones
que son como, pues, como si fueran mentiras, como que yo le oro, ay Señor, yo bendigo a Angélica, pero en verdad me está saliendo como que no me está saliendo el corazón, sino que me está saliendo como de la carne como normal. En cambio, cuando uno lo hace en el espíritu, eso es muy lindo, porque uno siente como ese deseo de verdad de que quiero que le vaya bien a esa persona. Son oraciones sinceras, sin fachadas, son oraciones verdaderamente sin mentiras, de corazón sincero, porque dice el Señor que en corazón contrito y humillado, y Él no desprecia. Entonces, ese es mi aporte. Bueno, entonces miren la tarea. Mari, gracias, muy buen aporte, de verdad que sí. Y aquí estamos para aprender todo, yo también, porque yo no me las sé todas. Y tenemos para la próxima clase todavía otras cositas más sobre la oración que las tengamos en cuenta. De pronto aquí lo que yo les doy es un resumen, no, de pronto hay versículos que se me escapen, cositas que se me escapen, pero es muy bueno contar con el apoyo y el complemento de Mari, que también sabe mucho, tiene la experiencia, de pronto Jay también, y eso. Entonces, aquí aprendemos todos de todos. ¿Cuál es la tarea? Vamos a tomar 5 minutos que yo creo que ustedes ya lo hacen de manera habitual en sus vidas desde que recibieron a Cristo. Entonces tomemos 5 minutos del día, oremos al Padre Celestial y coloquemos en práctica todo lo que se expuso en esta clase. Lo vamos a hacer con amor, con disposición, con honestidad, con humildad ante Dios. Háganlo no por cumplir con la tarea, sino como para ir practicando el tener una relación más estrecha con Dios. No hay que enviar ninguna respuesta al WhatsApp. Ya eso es algo entre usted y el Señor. Ya usted escoge los 5 minutos en el día, si en la mañana, si en la tarde, o si se quiere pasar de los 5 minutos, pues mucho mejor. Y ya usted mira cómo le va a hablar al Señor. Yo le digo, yo cuando a veces le oro, yo empiezo como si estuviese hablando con él. Ay, Padre, ¿te acuerdas cuando yo vivía en Riohacha y te acuerdas que yo te pedía tal cosa y lloraba en las noches y yo te pedía esto y lo otro? ¿Y te acuerdas cuando tú me lo concediste? Y empiezo así como a recordar todo lo que él empezó a hacer, el proceso que él empezó en mi vida desde en aquel tiempo. Y ya yo empiezo, y Señor, gracias, yo te doy gracias porque hoy me doy cuenta, hoy ya sé cuál era tu propósito, mira hasta dónde me has traído. Bueno, y es como yo hago como un recorderis de todo eso para darle las gracias. Ustedes pueden orar de otra manera. Ay, mira, Señor, yo necesito esto, necesito aquello, yo te lo suplico, yo te lo imploro. Mira cómo está mi mamá, o cómo está mi papá, o mira cómo está mi hermano, mira tal cosa, ayúdanos, o ayúdalos, que vengan a tus caminos. Bueno, ya cada quien mirará de acuerdo a sus necesidades, cómo quiere entrarle al Señor. Y sí, muy bueno que vayan empezando por orar esos 5 minuticos y lo conviertan en un hábito. No tienen que enviar nada al WhatsApp, como les dije ahorita. Bueno. Si no vamos a tener más complementos o intervenciones, a ver quién un voluntario que quiera despedir la clase con una oración. Jimena. Ay, yo todavía no me siento confianza. Ay. Bueno, la voy a hacer yo. Bueno, Padre de bondad. Sebas, qué pena, se escucha como mucha interferencia. De pronto están juntos. Si hay dos personas juntas, hay mucha interferencia. Es que Jimena y yo estamos juntos, en la misma línea. Por eso, entonces usted aléjese un poquito o que alguien que alguien cuelgue, porque se escucha mucha interferencia. Bueno, ven acá. Bueno, Padre de bondad, esta tarde te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das día a día, Señor. Te damos gracias por mantenernos vivos, Señor Padre Santo. Padre, hoy te pedimos perdón por nuestros errores, nuestras actitudes, nuestras iniquidades y nuestras fallas, Señor.
Te pedimos, Señor, que tengas misericordia y piedad de nosotros, Señor Padre Santo. No permitas que te fallemos, Señor Padre Santo. Siempre que estamos dispuestos a hacer lo bueno, Señor, pero volvemos a caer en nuestros errores, Señor Padre Santo. Ten piedad de nosotros y no nos abandones, Señor Padre Santo. No nos dejes ahogar en este pozo, Señor Padre Santo. Queremos salir de este pozo, Señor, de este cuerpo de muerte, Señor, que nos atormenta, que nos obliga a hacer lo malo, Señor Padre Santo, pero hoy tenemos las fuerzas, Señor Padre Santo, para seguir batallando la batalla, Señor. Padre, danos esas fuerzas que necesitamos como las del búfalo, Señor, y no nos sueltes de tu mano. Amén. Amén. Qué hermosa oración, Sebas. Amén. Bueno, ya como les dije, el próximo entonces tiramos a ver lo que hemos visto a base de preguntitas, de un jueguito como para divertirnos. No vayan ahora ay, a no dormir, que ay, vaya hay examen. No, aquí vamos aprendiendo todos. Entonces Dios me los bendiga. Si Mari no tiene más nada de pronto que acotar, yo No, quería decirle a los muchachos y como siempre, no sé, no tengo palabras para expresar la disposición de la gratitud que tengo a Dios por la disposición de Sandra, de Sebastián, de Jimena, de Joan, de darle la gloria a Dios porque, a ver, de pronto, entre comillas, nos sentemos como personas maduras, como personas un poquitico de más experiencia, se puede decir entre comillas, pero verla a los jóvenes como estos muchachos, eso para nosotros, a mí me quebranta el corazón de saber que ellos están ahí, que nosotros cada día tenemos que apoyarlos, orar mucho por ellos, de verles el esfuerzo a ellos, del amor, la entrega al Señor, eso no tiene precio. De verdad que para mí eso es muy, muy especial. Y yo cada día le doy gracias a Dios por estos muchachos, porque en verdad que ellos son como ese motorcito. Así que los tomo como hijos, porque yo les digo, ay Señor, que mi hijo fuera como ese Sebastián que está ahí dispuesto, peleando la buena batalla, como ese Joan, como esa Jimena, como esa Daniela, y yo le decía al Señor que se anexen más jóvenes, y de verdad que Sandra está representando a Sofía, a su nieto, y cada uno de nosotros está representando a nuestra familia donde están los jóvenes. Yo digo, Señor, mis sobrinos vienen detrás, y la gente mía viene detrás, porque yo creo que no es en vano de ver los muchachos tan dispuestos, de verdad que me quito el sombrero, como decimos, me quito el sombrero por ellos, porque ellos son muy lindos y muy especiales. Y sigamos, muchachos, orando por estos jóvenes para que cada día el Espíritu de Dios les ayude, de verdad que sí. Para mí, no tengo palabras para darle las gracias a Dios por ellos. Y Dios les bendiga, muchachos, y ánimo cada día, ánimo con el Señor.